Aquí comienza Danza de Palabras. Te olvidaste de decir, desde las Sierras Chicas, República Argentina. Bienvenidos entonces al programa número 60 de Danza de Palabras, ¿sí? Aquí en este galponazo que nos facilita la Radio Curva, en este bailongo que hemos armado, en esta milonga, en este, no sé, como quieras decirle, ¿sí? Que como quieras decirle pasa porque, como siempre aquí no hay patobicas porque somos todos amigos, ¿sí? Como siempre, acá tenés los baños, ahí por... ahí esos son los baños. Acá está la pista curva y bueno, por ahí ves la barra, si todavía está medio oscuro porque no encendimos las luces, pero recién están llegando la gente, así que ahí está la barra. Bueno, y acá está la pista curva donde nos ponemos a bailar y claro, sí, atrás el escenario mayor, ahí lo ves, muy bien. Bueno, entonces, así estamos, programa 60, vos decís programa 60, qué loco, porque el 60 es el colectivo para mí, que viví en Buenos Aires durante casi toda mi vida, el colectivo que más recorrido tiene, sí, se va hasta Tigre, loco, ¿entendés? De Buenos Aires hasta Tigre, es increíble. Entonces, como el número 60, no sé, uno se pone así como emotivo con los números, 60, una decena, no sé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inaugurar una sección. Ya tenemos narración, tenemos historia, a veces hablamos del software libre. Y hoy vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de numerología. Qué cosa rara la numerología, pero con tu nombre, con tu fecha de nacimiento, se calcula no sé qué cosa y se saca cosas de tu personalidad. Así que bueno, yo no lo voy a explicar demasiado. Escucha lo que es la numerología en esta nueva sección que tenemos en Danza de Palabras. Danza de Palabras número 60 presenta esta numerología. Numerología. Me interesó mucho tu propuesta y he venido a visitarte. Números, seres vivos, fuerzas físicas, espirituales. He invitado a hablar de números. Se dice que los números son uno de los conceptos humanos más perfectos y elevados. Danza de Palabras. Pitágoras desarrolló en forma metódica una relación entre los planetas y su vibración numérica. Esta fue la música de las esferas. Contigo experiencias mías propias para transmitir a la comunidad. En Danza de Palabras. A través de la numerología vamos a analizar personajes históricos en la que podamos de alguna forma visualizar o que las personas se vean. En numerología médica, el nombre de una persona no solo marca su identidad, sino que también influye sobre la suerte, la salud y la prosperidad. Hay nombres que son de mucha suerte, hay nombres que son de mucho picor. Te nombro la película Una mente brillante. Bien. La del genio matemático esquizofrénico. ¿Y vos qué me decís? John Forbes Nash Jr. Ese era el nombre del personaje de la película. Es el nombre del personaje de la película, un ser brillante matemático con problemas de trastornos de alucinaciones, delirium. Y que existe en la realidad. Y que existe todavía y todavía sigue siendo un genio de las matemáticas económicas. Es una historia verídica. Esta es una historia verídica que es muy... que tiene... partes de la película, pero tiene en la película no se refleja la crudeza de su vida. ¿Y cómo podemos conocer a través de los números a este personaje Nash? Bueno, lo podemos conocer de la manera más simple. Uno va a ir explicando números de él, actitudes de él, reflejo de sus números, sus alucinaciones o esas patologías de ver seres extraterrestres o seres en las sombras. Hoy es muy común, lo veo muy en común en muchas personas que me consultan, en las cuales les digo que es una cosa natural en su numerología, que no se da en otras, por lo tanto tienen que empezar a convivir con esos seres que se les presentan a veces. Bueno, a ver qué nos podés contar de lo que averiguaste acerca de este personaje Nash. Bien, evidentemente el problema de John ha sido
por lo que yo puedo ver en su numerología, comenzó en su crianza porque era como una especie de niño que nadie lo entendía, era muy tímido, no se daba con otros chicos, y la madre tomó una actitud como de enseñarle a ella en forma personal. Creo que eso lo marcó para toda su vida, porque la numerología de él, que es la numerología del doble 2, o el 2 realmente, que sale de sus letras, de los nombres de sus letras, son personas que ya de por sí son tímidos, introvertidos, que no se dan con otros chicos, y los padres deben saber cómo tratar y llevarlo, y no recluirlos como personas anormales. Hacer todo lo contrario que hizo la madre, que le empezó a enseñar en forma particular. Lo recluyó más todavía. Lo recluyó más, no lo entendió y además lo exigió más de lo que tenía que exigirle. Evidentemente, el ser competitivo de su mes de nacimiento, el mes 6, te voy a leer algunos párrafos del mes 6 para que vos entiendas cómo quedó marcado este brillante matemático con respecto a su vida posterior, porque o sea, el tipo lo fueron recluyendo cada vez más y encima le exigían demasiado, con lo cual el tipo tenía una exigencia atroz, porque las personas en sus comienzos, sus números empiezan a funcionar en forma preponderante en algunas circunstancias. Por ejemplo, los niños tienen como preponderancia hasta los 28 años el mes de nacimiento. Entonces te voy a leer el mes de nacimiento. Él nació el 13 de junio del año 1928 y el mes 6 dice lo siguiente: esta vibración tiene fama de difícil para un niño, puesto que simboliza un contexto familiar a menudo agobiante debido a las cargas y a las responsabilidades múltiples. Esto es cierto en la mayoría de los casos, pero el contexto educativo no siempre es armonioso, contrariamente a lo que se podía pensar. La noción de familia puede llevar al paroxismo y haber una influencia autoritaria dominante, padres, abuelos, que fue en el fondo lo que le pasó a este matemático. Te hago un comentario. Cuando él se casa, en el año 57 se casa con una alumna de él, el padre se muere de disgusto, lo cual ya te estaba dando evidencia de que había una exigencia sobre este niño de su patrimonio, de su familia original, exigiéndole cosas más allá de lo que él podía dar en ese momento. Toda esa exigencia le produjo a él un montón de vicisitudes, enfermedades, y ahí comenzó toda su historia, porque en ese momento, cuando se casa, ahí es cuando se declara su esquizofrenia. Evidentemente, el fallecimiento del padre fue como un detonante para que la enfermedad de él comenzara a manifestarse en forma mucho más evidente. Sigo leyendo un poco. En la medida que en el marco de evolución se estructura, es necesario mostrarse a la escucha de los deseos íntimos del niño y respetar su deseo de independencia, es decir, su libre albedrío. Evidentemente, él quería hacer algo y la madre quería que él fuera otra cosa. No lo dejaron realmente expresarse. Además, él tenía una numerología muy especial. Él es kármico, o sea, te voy a explicar lo que son los kármicos. Hay dos tipos de kármico. El kármico que viene de las letras, que están las letras, que son las ausencias de letras en sus nombres, y los kármicos que son ya como establecidos en la numerología. En el caso, uno de los casos más evidentes es el 13, el 14, el 16 y el 19. Son 4 números kármicos muy fuertes que son
deficiencias que uno trae de la otra vida, que uno la tiene que de alguna forma salvar en esta. Los kármicos que se producen en las letras son ausencia de números, y sobre todo él tenía dos formas particulares, el kármico 3 y el kármico 4. El kármico 3, que se refiere al contacto con otros chicos, con los pares de él, lo marcaron mucho porque de alguna forma él se sentía como excluido. Dice el kármico 3, se trata de la relación que une el 1 con el 2 que está ausente, lo que implica una dificultad para acceder al nivel creativo en el sentido más amplio de la palabra. Sucede lo mismo por lo que se refiere a la apertura hacia el exterior, comunicación, expresión, que se ve frenada en forma considerable. A él le achacaban que nunca se relacionaba con los chicos, con sus pares, porque tenía dos formas de ser. La no comunicación y su timidez, que está muy reflejada en su numerología. El 2 es una persona que es tímida, que suele bajar la cabeza, que suele bajar los ojos, y es un problema de autoestima. La autoestima a él lo persiguió toda su vida, porque nunca le hicieron ver de alguna forma en su crecimiento, en su adolescencia, sus capacidades en forma cierta. La baja autoestima realmente muchas veces es consecuencia de la asfixia que produce la exigencia de sus padres, de su grupo familiar, o de un momento que ha sucedido en su vida que lo ha marcado. El otro kármico que él tiene también es el 4, y es una cosa muy importante. Dice, dificultades para adaptarse a la realidad concreta y material de la existencia, acumulación de negligencia. O sea, él ya tenía un problema en su numerología que, si hubiera sido correctamente evaluado o visto en su momento, es muy posible que todas estas cosas de lo que a él le sucedió después no hubiera sucedido nunca. O sea, resumiendo, si a él es muy posible que él haya contado en su niñez que él veía cosas, veía personajes, seguramente lo hicieron callar para que no lo tildaran de loco. Su timidez, su falta de relaciones con los chicos se debía exclusivamente a su numerología, y si lo hubieran llevado de alguna forma a no obligarlo a salir del colegio y tener una educación particular, sobre todo de la madre, que era una persona muy exigente, y una persona que veía, por su numerología también la madre, era una persona que veía muy particularmente el tema dinero y futuro. Estoy convencido por los números de su madre, de que ella de alguna forma influyó muy fuerte en el mañana. Por eso él era tan exigente con él, y él no se permitía que nadie lo superara. Tenía alma de líder, pero era es una numerología, porque todavía vive, gracias a Dios, este hombre, muy débil, y no podía asumir cosas que otra numerología asume. O sea, básicamente Nash de pequeño ya veía esto que aparece en la película, estos personajes que se le atribuyen a su esquizofrenia, y lo que decís es que si no lo hubieran aislado más, si lo hubieran dejado que se siga intentando relacionar con otros chicos, con pares, en una educación más, digamos, grupal, más libre, no se hubiera acentuado tanto el problema. Exactamente, estoy convencido de eso. Por eso esto es muy importante, porque esto yo lo veo prácticamente a diario con personas que me consultan y me dicen, yo veo cosas, ¿qué hago? Bueno, y veo cosas, vamos a decirlo, se refieren a esto que le pasa a Nash, exactamente, a esto de ver la nena, esto de ver el tipo que le pide las claves. Sí, yo tengo personas que están son personas normales, cuerdas, que me hablan de personas que ven en el espejo, que ven en las puertas, y le dije, bueno, ¿cómo se curó Nash? Nash se curó en forma increíble, que es como un milagro, y yo no lo tomo como un milagro. Él
él hizo lo que debía hacer en su momento, aceptar lo que veía como una cosa concreta, que él y tenía que haber convivido con esos miedos, pero no olvidemos que estamos hablando del año 1930, 30 y pico, en que son cosas que se tomaban como brujería, que todavía hoy la toman como brujería. Estás hablando cuando en la película de la secta, que los personajes estos existen y que están dentro de su cabeza. Exactamente. Estás escuchando Danza de Palabras. Estás escuchando Danza de Palabras. Estás escuchando Danza de Palabras en Facebook, www.facebook.com/Danza de Palabras, en Twitter, @Danza de Palabras. ¿Y cómo sigue la vida de Nash? O sea, el tipo estudió con la madre, después el tipo fue un bocho, no sé, me imagino en la secundaria, en la universidad. ¿Cómo sigue eso? Claro, a los 20 años se recibe de licenciado en matemática, porque él había ido a estudiar a Princeton, a un tecnológico, a Carnegie, a un tecnológico, y estudiar ingeniería química como el padre. Pero uno de los profesores, cuando vio su capacidad para la matemática, lo hizo derivar a la matemática. Entonces termina a los 20 años como licenciado en matemática, lo hizo en 3 años. Ella era brillante, todo el mundo hablaba de su inteligencia. Estamos hablando a los 20 años, estamos hablando del año 1948. Y luego entra a la Universidad de Princeton, donde estaba estudiando también Einstein. Y ahí es donde comienza a hacer su teoría. La teoría de él es la de los juegos no cooperativos. Se conoce como el equilibrio de Nash. Yo quiero resaltar esto. Cuando habla de equilibrio, ¿no es cierto? El 2, que es su numerología principal, es el armonizador, es el diplomático, es el conciliador. O sea, de alguna forma, la numerología le dio a él la posibilidad de hacer esta teoría, que luego, después, esto él lo hizo en el año, cerca del año 49-50, y luego en el 94 le dieron el premio Nobel por esta teoría que él realizó. Entonces la teoría de él dice, que es la teoría del equilibrio, él decía que en un juego no cooperativo de varios participantes existe un equilibrio, es decir, hay actuaciones en las que nadie puede mejorar situaciones simplemente cambiando su situación si los demás no cambian las suyas. Esto tiraba por tierra la teoría de Adam Smith, que hablaba de que los mercados se regulaban solos, y él fue para ese momento, esta teoría fue como un avance importantísimo en la... Para el que no sepa, Adam Smith, estamos hablando del Pope del capitalismo. Exactamente. El que habla, plantea, fomenta el libre mercado, el libre mercado en un sentido capitalista, ¿no? En este sentido de, bueno, dejar que se regule todo solo, y que si alguien tiene que desaparecer, desaparece. Y en cambio acá Nash está proponiendo otra cosa, está proponiendo que tenga cierto control, o que se debe regular de una manera para que todos, si cambia uno, cambien todos, y de manera colaborativa cambie todo el juego, ¿no? Exactamente, es así. Él propone eso, que después de casi 50 años le dan el premio Nobel. Él estuvo en un momento, estas son palabras muy significativas de la hermana, ¿no? Dice la hermana, Johnny era siempre diferente. Mis padres sabían que era diferente y también que era brillante. Entonces, cuando yo muchas veces hablo de estas personas,
siempre utilizo un término que es el término seres especiales. Entonces las personas me preguntan ¿por qué son seres especiales? Yo siempre le digo lo mismo, son seres que tienen luz, y estoy convencido de que este hombre Nash ha tenido luz porque siempre la mayor ayuda que él tuvo en su vida y en sus momentos más difíciles fue por su esposa, que fue realmente, en el fondo, lo que muestra, una de las cosas que muestra la película, y todo el apoyo que le da la esposa, que fue realmente la que lo ayudó en forma increíble, y los amigos. Los amigos siempre de alguna forma lo protegieron, siempre de alguna forma lo ayudaron, siempre de alguna forma lo llevaron a los mejores psiquiátricos, pero a su vez siempre pidiendo que no les estropearan el cerebro, porque no nos olvidemos que en aquellas épocas el electroshock y otras terapias medias fuertes producían una gran alteración en los cerebros. Sí, estaban de moda. Y estaban de moda, sí. Vos fíjate que cuando él recibe el premio Nobel, dice, paso más tiempo, después gradualmente, pasó tiempo, después gradualmente comencé a rechazar intelectualmente algunos de los delirantes líneas de pensamiento que había sido característica de mi actuación. Esto comenzó de forma muy clara, con el rechazo del pensamiento orientado políticamente como una pérdida inútil del esfuerzo intelectual. O sea, se dio cuenta en su razonamiento matemático y lógico que lo que él estaba haciendo era contrario a todo lo que él pensaba de lo que es la matemática. No sabía que tenías estas habilidades de estar haciendo programas de radio, danza de palabras. ¿Por qué no podés llamar? Hola, Matías. Si vos pensás eso, pues sos mi mamá. ¡No digas! No era necesario decirlo. danzadepalabras.wordpress.com. Búscanos en Facebook y en Twitter como Danza de Palabras. Volviendo a sus tiempos de la niñez y a sus tiempos de estudio, siempre fue una persona que asombró a todos y siempre se lo tildó de genio, lo cual en el fondo todo eso era como una responsabilidad enorme. Lo hacía más presión. Le hacía más presión, exactamente. El sentirse genio y sentirse persona admirada lo exigía mucho más a él de lo que él tenía que exigirse. Hay que aceptar cosas que son las personas deben saber que hay numerologías que no son para exigencias extremas. O sea, hay personas que por su numerología, este es el caso de Nash, que no pueden realizar tareas mucho más allá de lo que deben hacer, porque lo que sufre es el físico y se enferman en forma más rápida, porque son personas hipersensibles, ciclotímicas y muy ansiosas. Uno de los temas muy importantes de él ha sido su ansiedad. Y quiero leerte... Ahora lo dejamos para la segunda parte de la lectura. Bien. Pero yo en esta primera parte quería saber con quién estoy hablando, porque yo lo sé. Y lo sé bastante bien. Pero la gente dirá, ¿con quién está hablando? Bueno, excepto Lila, por ejemplo, que ya te conoces, pero la gente dirá, ¿con quién está hablando de Danza de Palabras hoy? Bien, increíblemente, o no increíblemente, no hay nada casual. Siempre hay una causa. Yo soy ingeniero en alimentos, soy vecino ahora de Río Ceballos, amigo de acá de Juan. Soy un fanático, digamos, de la numerología,
creo que con la numerología uno entiende a las personas, comprende a las personas, puede ir hacia la niñez, puede ir hacia el futuro, puede entender el pasado de las personas, por qué actúan hoy de una forma y siempre está condicionada a su crianza, muchas de las veces de la crianza. Creo que el perdón de la niñez, de los problemas de la niñez es efectivo. En este caso, en el caso de Nash, evidentemente ha habido un gran trauma en su niñez. Pero siguiendo con tu pregunta, no por algo comencé a hablarte de este hombre de matemáticas, porque lo veo reflejado día a día en las personas que muchas veces me consultan, porque ven cosas. Y yo siempre les digo, son seres especiales que vienen a hacer un trabajo y entonces deben realizar ese trabajo, pero el trabajo que deben realizar de ayudar, de hacer el trabajo de aliviar a otras personas, tiene que ser con una calidad de vida excelente. No se puede ayudar a otras personas si no se está en la capacidad de soportar un montón de circunstancias. Volviendo al tema de ver cosas, es normal que las personas vean cosas en esta numerología. Por lo tanto, a las personas que ven cosas, y reitero este término porque es muy importante que se saquen los traumas de encima, son personas normales que únicamente la ven las personas que tienen estos números. Bueno, entonces el nombre lo voy a decir yo, estamos hablando con Ricardo, y obviamente si te interesa todo esto de la numerología, que todos estos números salen de nombre, salen de la fecha de nacimiento, y bueno, y después de lo que le baja a Ricardo a la cabeza andás a ver de dónde, así que si te interesa saber, porque esto te lo puedes hacer vos, acá se lo hicimos a este Nash, porque el tipo es grosso, lo conoce todo y además seguramente viste la película, porque acá en Danza de Palabras somos todos muy cinéfilos. Así que si lo querés consultar a Ricardo, vos le querés hablar, le querés preguntar algo, ¿a dónde podemos contactar a Ricardo? Bueno, yo tengo mi mail que es Ricardo Chap, que es CHAHAB larga, o sea, Ricardo Chap, @yahoo.com.ar, o si no en mi Facebook, que también es Ricardo Chap, numerología. Y si no, un teléfono, si querés. Te doy el teléfono 0351-152-532-849. Entonces, ricardochab@yahoo.com.ar, que se escribe Ricardo CHAHAB larga, yahoo.com.ar, si no lo mismo en Facebook, y si no el teléfono lo repetimos por si ahí la doña y el don agarraron la virome y están prestos con el papel. 0351-152-532-849. Bueno, y ahora en la segunda parte vamos a leer algo, así que bueno, escuchate un temita musical y prepárate, si no te anotaste el número, el mail y todo eso, prepárate un papel, agenciate una virome, que en la segunda parte lo repetimos. Iba tras de su huella cuando el camino se terminó. Todo lo que creía se disolvía a su alrededor. Tal vez lo esté esperando en algún lado la solución, pero en ese día ya no sentía su corazón. Iba dejando rastros, si se perdía podría volver, pero no había regreso, solo aquel beso calmó su sed. Lejos, miraba lejos, como si fuese a aparecer, y en el horizonte vio el vacío que había en él, y escuchó, alguien le habló, y le dijo: ya no busques afuera, verás que
afuera, verás que todo está en vos. Cuando el camino lo sorprendió, todo lo que creía se disolvía a su alrededor. Tal vez lo esté esperando en algún lado de solución, pero en ese día ya no sentía su corazón. Y escuchó, alguien le habló. Átomos de convivencia. ¿Vos sabías que si vas a la noche por la ruta con las luces altas, también podés encandilar al que va delante tuyo en tu misma dirección? Un aporte de Danza de Palabras. Seguimos entonces aquí conversando con Ricardo Chav acerca de la numerología, y en este caso estamos analizando a Nash, el personaje de la vida real que dio base para la película Una mente brillante. Y bueno, que el tipo realmente es un genio, todavía vive su esposa, así que esos personajes que viste en la película están ahí vivitos y coleando. Y bueno, entonces Ricardo, vamos a seguir, estamos por leer una cosa. ¿Qué es lo que estábamos por leer? Mira, yo te quiero de alguna forma explicar en lo que yo creo que ha pasado, porque como no hemos podido hablar con el personaje, y yo esto lo tomo como una especie de estadística, te voy a leer lo que dice el libro de Liz Bourne, Obedece a tu cuerpo, sobre locura, en la que está reflejada alienación, delirio, alucinaciones, la manía, la neurosis, la paranoia, la psicosis y la esquizofrenia. Todo esto engloba en este libro y cierra perfectamente lo que yo venía diciendo de su niñez. En el bloqueo emocional, toda enfermedad mental está relacionada con el yo soy, el de la persona. Nash era un hombre que tenía no creía en él, tenía una baja estima tremenda. Su problema es de identidad, no sabe quién es, suprime su capacidad de sentir y la compensa dedicándose obstinadamente a querer comprender las cosas y a las personas, en lugar de abrirse para sentirlas. Entre los problemas mentales mencionados antes, he podido observar que en la gran mayoría de los casos la persona mantiene un rencor profundo, incluso odio hacia uno de los padres, muchas veces del sexo contrario. Evidentemente, a él no le gustaba que la madre lo hubiera recluido y haberle enseñado ella en forma particular. Por eso él mantenía, creo, ese odio a la madre. La existencia de un problema tan grave en la edad adulta hace necesariamente remontarse a la primera infancia para encontrar la causa. A ese niño se le impidió ser el mismo y en consecuencia empezó a crear un mundo interior en la cual refugiarse. Por eso al llegar adulto, esta persona experimenta tantas dificultades para ubicarse en el mundo normal. Además es frecuente constatar que la persona afectada por un problema mental está sujeta a obsesiones de todo tipo. Pone la mira en otra persona o cosa para evadirse, lo que le permite evitar verse a sí misma. Llega en el momento en que no pudiendo huir más de sus obsesiones, huye en la locura
como otros huyen en el alcohol, los medicamentos o la droga. Entonces, volviendo al tema del perdón, tal vez si Nash hubiera realmente, alguien le hubiera dicho hay que terminar con esta historia y hubiera perdonado su infancia, tal vez todo hubiera cambiado. Siempre estamos hablando en potencial. No podemos, por eso cuando no tenemos al personaje adelante nuestro, lo que estamos haciendo es hablar en potencial. Pero es como que todo cierra y evidentemente el hecho que yo marcaba de que el padre falleció el día que él se casa con su alumna, evidentemente había en el marco familiar una exigencia hacia una persona que realmente si la hubieran dejado libre hubiera sido alguien digamos más brillante de lo que es todavía. Ahora, tal vez lo que necesitaba el universo era que Nash dijera esto por ahora y nada más, porque como estamos hablando de magia, tal vez el universo condicionó que él no podía decir más de lo que hizo, porque tal vez hubiera acelerado mucho los tiempos y tal vez no era conveniente. Como vos decís, nada es casual, Nada. todo es causal. Todo es causal. Entonces, igualmente lo que quiero aclarar es esto de potencial, porque estamos analizando a través de su numerología. Exacto. Pero no tenemos a la persona acá para poder sentirla de otra manera, digamos, ¿no? Sí. Yo lo que estoy haciendo prácticamente, debido a tantas personas que veo y he analizado, y he analizado grandes personajes de la historia, próceres, personas de todos los días, es como que la estadística es perfecta en este caso. Vos fijate que el padre de John Charles Nash, el primer hijo que tuvo, que no se hizo cargo en su momento, John David Steer, y el otro hijo que tuvo con su alumna o su esposa, John Martin Nash, todos son de numerología 2. O sea, hay como una especie de continuidad en esa numerología. El hijo que ha tenido con su alumna salvadoreña también es esquizofrénico como él. O sea, evidentemente es propenso toda esta numerología a una cierta forma de patología mental que hace que estas personas sean que tengan este problema. Sí, en base, yo te quiero aclarar esto para la gente que es demasiado racional como yo. Sí. Que lo que vos decís cuando hablas de todo esto es que a través de la numerología podés establecer una tipología sobre la persona, y estadísticamente, o sea, no estamos hablando de que esto, sí, que pusimos un fuego acá, tiramos humos y fumamos una pipa de la paz, sino que no, estadísticamente este tipo de personas suele tener este tipo de problemas, a menos que lo puede ir tratando, ¿no? O sea, para los que somos súper racionales, no es magia, esto es así, es determinado tipo de personas, en determinado tipo de condiciones, lo más probable es que sean de determinada manera. Exactamente. Lo que me parece que el gran problema que existe con esta numerología es la incomprensión que hay de todo punto de vista. Te voy a leer lo que él dijo cuando un profesor lo visitó en el psiquiátrico, ¿no? El profesor le dice: ¿cómo un hombre inteligente y lógico cree que los extraterrestres le enviaban mensaje? Le preguntó. Y él le contesta: porque las ideas sobre seres naturales me vinieron a mí de la misma manera, de la misma forma que las ideas
matemática, por eso la tomé en serio. O sea, él recibió las ideas matemáticas como un regalo, vino, seguramente vino por algo a su mente, la tomó como un regalo, y también él pensó que los extraterrestres eran ciertos. ¿Por qué? ¿Por qué decir que no? Porque él los veía, y era tan racional y lógico que él lo que veía para él era cierto, no había forma de cambiarlo. Entonces, todo esto conduce a decirles a las personas que están escuchando que cuando uno ve personas en situaciones a su lado, siente la presencia, no se tiene que asustar, no se tiene que asustar. Hay una cosa que yo suelo a veces comentar con otras personas. El 2, la numerología 2, se dice que es dual, es ambiguo. El 2 es el 1 más 1. Uno debería pensar que si es 2, uno debería también creer que se está viviendo en 2 vidas a la vez. Por lo tanto, siempre desde la numerología, estas personas quizás vivan en 2 mundos. Hay muchas cosas todavía por estudiar, hay muchas cosas para ver, pero lo que no se debe hacer es tildar a estas personas de locos, irreales, sino entenderlos y no asustarlos. Y sobre todo, este es un mensaje para las madres: cuando los chicos cuentan sueños o cuentan que vieron algo, nunca hay que tildarlos de que están mal, que te falla la cabeza. Simplemente decirle: qué bien, seguí contándome, estimulándolo para que lo cuente, para que lo tome como un hecho natural y no que sea un hecho extranatural. En el fondo sí, estamos hablando de cosas extranaturales, pero que no se tome como algo malo. State ascoltando Danza di Parole. Que estás escuchando Danza de Palabras. Estamos en FM Curva. radiocurva@gmail.com, www.radiocurva.com.ar. Quiero seguir hablando de un tema muy importante. Son personas que tienen luz. Normalmente, la numerología 2 tiene las personas que tienen esta numerología. A mí, algunas madres me dicen: no sé qué pasa con mi hijo, siempre las personas vienen a verlo y siempre se maravillan. Pero digo, porque tienen luz. ¿Qué sería esto de que tienen luz? Claro, las personas que tienen esta numerología tienen como una atracción especial de otras personas. En las personas grandes, lo que les llama la atención a la luz son los chicos. Los chicos se acercan porque ven la luz, ven luz pura. O sea, como esa gente que tiene magnetismo, decimos, exactamente, ¿no? esas personas que tienen magnetismo. Te comento algunas personas en la parte artística. La de Friends, Jerry Aniston, es doble 2. Ella siempre sobresalía en la actuación. ¿Tiene que ver con la gente carismática esto? Sí. Evidentemente. Hay una numerología muy particular que es la 2 y el número 7, que es el número de Dios, el número de Dios, que son personas que perciben todo, ven todo, y son muy intuitivas, y son personas que te dicen lo que va a suceder. El tema es convencerlos de que eso es un hecho normal. Claro, de que no piensen que están locos. Exactamente. Entonces es muy difícil a veces convivir en esta época con este tipo de patología, ¿no es cierto? Y volviendo a la atracción, siempre le digo a las personas que son de esta numerología 2, que cuando las personas se acercan a pedirle consejos, se produce una cosa muy particular. Las personas vienen a pedir consejos
a estos seres porque le ven la luz y saben que ellos lo van a ayudar. El problema es que cuando estas personas se mezclan con el rollo del que le viene a consultar, o sea, toman parte de su problema y no deben tomar parte de su problema. El tema de Nash es una de las cosas evidentes. Él sufría mucho porque era una persona muy hipersensible, entonces cualquier cosa lo afectaba, seguramente lo afectaba toda su niñez, entonces nunca pudo salir de ese encierro que le habían creado. En el caso de las personas hoy, que yo veo y que hablo y todo lo demás, siempre me dicen lo mismo: ¿cómo hago para no preocuparme por el otro? Y yo le digo, es muy simple, vos tenés que pensar que si te preocupás te enfermas, porque el 2 es la luna, es la mujer, y maneja toda la parte de todo lo que es la parte intestino, estómago, toda la parte genitales, los pechos, y es siempre pasa lo mismo. Todas esas personas tienen problemas de dolores de estómago, problemas de irritación de intestino, siempre sufren ese lado, porque se toman el problema de los demás como propio, y es lo que no se debe hacer. Se chupan el problema del que tienen enfrente. Exactamente. Y además, otra de las particularidades que tiene esta numerología es que la persona es una esponja que se chupa toda la energía negativa que anda a su alrededor. Entonces, esa protección se debe dar siempre de una forma racional, o sea, yo sé que voy a ayudar porque es un deseo que es imposible. Es incontenible. Exacto. Es incontenible y entonces Dios quiere que ayudes, pero fuerte. Entonces primero, como hay un problema de baja estima, hay un problema de no saberse fuerte, primero hay que ser un poco egoísta, empezar a quererse, amarse. El problema de Nash no se amaba, por eso tenía su estima por el piso. Primero hay que amarse para estar fuerte, para luego sí ayudar. Pero es un trabajo muy fuerte que hay que hacer dentro de uno y empezar a hacer pequeños logros propios de no depender de otras personas para levantar su autonomía. ¿Cómo llega Nash a esa aceptación final de esos personajes, de esa situación, y que le permite curarse, entre comillas? Bueno, porque él era tan racional y tan lógico, que en su misma lógica dijo: yo no puedo realmente seguir viviendo de esta forma, y se curó solo, y se curó en un año 2. Exactamente. En el año 1990, en su año personal, 11-2. Se cura. Y lo que iba a decir es, curarse en este caso no, porque no significa he dejado de ver a esta persona, sino estoy que convencido que sigue viendo, que la intuición. Exacto. Y hay un párrafo que te quiero leer sobre él tenía, dice la biografía de él, dice: antes de los 30 años, su gran intuición, casi natural, lo convirtiera en uno de los matemáticos más avanzados. Su intuición, hablemos de intuición, toda esta característica es pura intuición. Evidentemente, esa capacidad de ver cosas, de intuir cosas, otro de los números que él tiene en su numerología, en su esencia de trayectoria de vida, es el 7. O sea que se dio la combinación en su numerología de 4, 7 y 2, o sea, 4, 7 y 2, volvamos a sumar 4 más 7, 11, también da 2, que son máquinas de pensar. Personas que nunca paran de pensar y que viven todo el tiempo con su mente en funcionamiento, lo cual le produce un desgaste enorme en su físico. Entonces, lo que fue un milagro para algunos, porque nadie entendió cómo una persona que había sido
tan maltratada con los electroshock, se le inyectaba insulina para provocar un coma, para que se tranquilizara. No, nadie entendió, y todavía muchos no entienden, cómo se pudo haber curado de golpe. No. En un momento su magia lo curó. Pepe, tas, ojos, oca, anís. ¿Estás escuchando? Danza de palabras. ¿Estás escuchando? Danza de ya. Estás escuchando Danza de Palabras. www.facebook.com/danza de palabras. El mail matias.delac@gmail.com. Guacamole. Autógrafo, toma. Chao. Estamos hablando con Ricardo Schaab. Bueno, hablamos acerca de este personaje que lo podrás haber visto en la película Una mente brillante, John Nash, ¿sí? Y acerca de la numerología. Bueno, ¿querés repetir? Si usted, señor, quiere saber cómo es su numerología, la suya propia, no la de Nash, y bueno, puede contactarlo al señor Ricardo Schaab. ¿A dónde? Mi celular es el 0351 152 532 849. Serán todos bienvenidos. Para mí es un placer hacer esto. Ayuda, sobre todo, padres entender hijos y maestros entender alumnos. Los números manejan nuestra vida y fue el idioma inicial del universo. Muy bien, entonces así cerramos esta primera edición de numerología en Danza de Palabras. Y bueno, ya vamos a tener, así como tuvimos a John Nash, vamos a tener otros personajes de la historia analizados aquí por el señor Ricardo Schaab. Así que bueno, muchas gracias, Ricardo, por haber estado. Te agradezco, Juan, esta oportunidad, porque, ¿cómo te puedo decir? Para mí esto es, lo voy a terminar con un término que todo el tiempo lo utilizo: magia. Y así hemos llegado al final del programa número 60 de Danza de Palabras. Sí, 60, ese que va de Buenos Aires a Tigre, bien lo sabrás. Bueno, muy bien, y hoy tuvimos esta charla con el señor Ricardo Schaab, ¿sí? Un numerólogo de aquí de Río Ceballos, y hemos estado hablando de John Nash, ese personaje fantástico de la película Una mente brillante. Si no la viste la película, te la recomiendo, es muy buena la película, además es interesante la historia. Las actuaciones están muy buenas, la película vas a pasar bien, mira la película. Bueno, si tenés algún comentario, tenés alguna sugerencia, alguna pregunta, lo que quieras, www.facebook.com/danza de palabras, ¿sí? En Facebook, es decir, búscanos como Danza de Palabras. Y si no, nos puedes mandar un mensaje al 0351 153 471 140. Si por ejemplo vos decís, ¿cómo era este numerólogo que pasó los datos ahí del teléfono y no sé qué cosa y no lo llegué a anotar? Bueno, entonces me mandás a mí ese mensaje y yo te lo responderé, ¿sí? O me lo mandás al 0351 153 471 140
o me buscas en facebook.com como Danza de Palabras, ¿sí? O en la barra de direcciones directamente le escribís la dirección www.facebook.com/Danza de Palabras. Te quiero recordar que la Asamblea de Vecinos Unidos por las Reservas Hídricas nos seguimos juntando, ¿sí? Es una asamblea que se pretende hacer permanente y cada vez que haya más gente participando. Es muy importante porque de este tipo de cosas depende nuestra vida. Básicamente nuestra vida depende de este tipo de cosas. Y la asamblea se sigue juntando los sábados a las 18 horas, perdón, a las 16, cambio de horario por el tema del frío, ¿sí? Sábados a las 16 horas en la Plaza de los Artesanos de Río Ceballos. Así que si querés acercarte para informarte, querés acercarte para ver con qué podés colaborar, querés acercarte porque querés ver a ver si realmente hay gente ahí juntada o qué. O si, mira, imagínate ahora que hay frío, querés acercarte con una buena cacerola de chocolate caliente, ni hablar si lleva churro, eso ya. Pero aunque sea el chocolate caliente, te acercás con unas tacitas y gente de la asamblea, acá les traigo chocolate caliente y te vamos a estar más que agradecidos, claro está. Entonces, el sábado a las 16 horas en la Plaza de los Artesanos de Río Ceballos, ahí está la Asamblea de Vecinos Unidos por las Reservas Hídricas. Bueno, y esto es... Ah, me olvidaba, claro, acá me están... Los chicos Rivero y el Mico, que son los que han tocado acá en el escenario mayor. Ahí vamos, muchachos. Ahí vamos. Sí, ustedes vayan pidiendo el mate, vayan calentando el agua que ahí voy. Sí, bueno, me están diciendo que no los había nombrado. En el escenario mayor de Danza de Palabras, Rivero y el Mico, tocando de su disco El Fulgor el tema Todo está en vos. Así que acá vamos terminando, vamos ya cerrando este numerológico número de Danza de Palabras, el programa número 60. Mira, le tendría que haber preguntado a Ricardo qué significa el 60 más allá del colectivo que yo conozco. Bueno, saludos a todos los que les mando saludos siempre y a todos los que no les mando también les mando saludos. Déjanos tu mensaje en www.facebook.com/Danza de Palabras o envíanos tu mensaje al 0351 153 471 140. No sé, ¿qué más te puedo decir? Lee mucho, anda a las bibliotecas, viste, tenés en Salsipuedes Lancón, acá después más allá tenés en Río Ceballos, tenés la Sarmiento y la otra la que está ahí al lado de la Escuela La Serrana. Un montón, ¿sí? Mira, voy a dejar de decir estas cosas y te voy a decir que, como dice mi amigo el chino, brindo por la amistad, como dice mi nutricionista personal, toma mucha agua que hace bien. Y como dice el señor Jaureche, y te lo repito, pensá esta frase: en cuanto el sonso analiza la soncera, deja de ser sonso. Lo que acabas de escuchar fue Danza de Palabras. www.facebook.com/Danza de Palabras. Matías.delac@gmail.com. Está bien, no está mal, no cree en el futuro, no. Este programa fue hecho utilizando herramientas de software libre sobre un sistema GNU Linux. El sitio del programa, danzadepalabras.wordpress.com. Chau, hasta mañana, chau. Chau.